I can close my eyes and see it. He's taller than I thought, he's skinnier than I thought, that his beard is shorter and gray. That's his nose, that is Bin Laden. He's not surrendering, he's a threat. I need to kill him. Robert O'Neill no dudó un segundo cuando estuvo frente al hombre que había asesinado a miles de estadounidenses y comenzado una de las guerras más brutales del siglo XXI. El Navy SEAL, armado con su fusil de asalto, que apuntaba al pecho del terrorista más buscado de la historia, tuvo una milésima de segundo para debatirse entre seguir sus órdenes o buscar otro tipo de justicia mayor, aquella que solo conocen los héroes imperfectos. 10 años habían pasado desde ese fatídico 11 de 2001, cuando Osama Bin Laden se catapultó a la infamia, a través de perpetrar el ataque más sangriento jamás lanzado contra el territorio continental de los Estados Unidos. Pocos días después, con las ruinas del World Trade Center aún tibias, el gobierno norteamericano lo ubicó primero en la lista de los criminales más buscados y dio inicio a una cacería que incluiría 2 guerras. Tras una década de persecución ininterrumpida, la inteligencia de los Estados Unidos ubicó a Bin Laden en una mansión en Abbottabad. Un equipo de operadores especiales de los Navy SEALs fue desplegado para capturar al líder de Al Qaeda, pero el terrorista no llegó a sentir el frío metal de las esposas sobre sus manos, sino que su cuerpo fue atravesado por el candente plomo de las balas de Robert O'Neill. Cuestionado por sus actos, el Navy SEAL pasó a la historia tanto como un héroe como un gatillo fácil. Desde esa noche arábiga, en la que el cuerpo de Bin Laden fue lanzado al mar según el rito musulmán, Robert O'Neill ha tenido que explicar por qué tomó la decisión de ajusticiar al fugitivo. Esta es su historia. So I'm excited. Yeah. And the news is on, and they said, okay, it's the 1-year anniversary of the night Bin Laden was killed. So we're taking viewer email right now. The best story of where you were when you found out Bin Laden was dead. Come on. La historia que cuenta Robert O'Neill es propia de ser contada. Lo cierto es que tan solo un año después de ejecutar a Osama Bin Laden, el Navy SEAL podía reírse de la dura noche que pasó en Abbottabad. Junto a 2 docenas de operarios especiales del DEVGRU, O'Neill debió internarse en el corazón de Pakistán en medio de la noche. Su misión era sumamente importante, pero si fallaban, quedarían completamente solos detrás de las líneas enemigas. Tan secreta era la misión que por motivos legales, la comandancia de todo el equipo de Navy SEALs tuvo que pasar a manos de la CIA. Con la Marina y el Ejército norteamericanos fuera de la escena, los soldados funcionaron técnicamente como espías para la central de inteligencia, y no había un rescate asegurado. Incluso existía la posibilidad de que si eran detectados, la Fuerza Aérea no pudiera brindar apoyo, ya que al evidenciar una actuación militar de Estados Unidos no autorizada en el territorio de Pakistán, podría comenzar una nueva guerra en Medio Oriente. Con tanto temor como esperanza, todos firmaron los documentos altamente clasificados para una misión que podía tanto convertirlos en héroes como en mártires de la guerra contra el terrorismo. If we get the green light, it's a one-way mission. So let's talk about that for a second. You thought you were going to die. Yes. In fact, you knew you were going to die. I knew we weren't coming back. And your teammates also know this as well, yes, right? Everyone was very... Mientras viajaba en el Black Hawk negro de los Night Stalkers, O'Neill repasaba todo lo que sabía sobre la operación. Tras varios intentos fallidos de asesinar a Bin Laden, la CIA había comenzado a desplegar espías por todo Medio Oriente. El asesino en masa parecía haberse esfumado de la vida pública, y ubicarlo entre los campamentos terroristas era como buscar una aguja en un pajar. Por otra parte, al líder de Al Qaeda no le faltaban recursos ni económicos ni humanos, por lo que contaba con una enorme red de influencias políticas internacionales, además de un sinnúmero de guerrilleros capaces de dar su vida por él. Pese a que la investigación duró varios años, para 2010 ya existía información confiable que indicaba que Bin Laden estaba escondido en un complejo de Abbottabad, Pakistán, donde contaba con una mansión y un búnker. En septiembre de ese año, la CIA comenzó una investigación exhaustiva.
vigilando la ubicación vía satélites y espías. Si bien la edificación central era muy elevada, contando con 3 pisos, y fue fotografiada desde todos los ángulos posibles, no se pudo confirmar fehacientemente que Bin Laden estuviera allí. No obstante, todos los caminos parecían llevar a Abbottabad, y dejando a un lado las dudas, la central de inteligencia decidió apostar por el lugar. Con un tiro de moneda al aire, se pusieron en marcha los mecanismos militares estadounidenses. La operación sería conducida por la CIA, ya que las Fuerzas Armadas no podían actuar en el territorio pakistaní, sin que esto fuera tomado como una hipótesis de conflicto. Para ejecutar el golpe se decidió utilizar un equipo pequeño, 79 Spec Ops pertenecientes al DEVGRU, anteriormente conocido como Navy SEAL Team 6, y a equipos especiales de la CIA junto a un perro militar llamado Cairo. El armamento era el correspondiente a todos los comandos. Los rifles HK-416 como arma principal, las ametralladoras Mark 48 para cortinas de fuego y las pequeñas MP7 para combate cercano. No obstante, los efectivos del DEVGRU contaban con cierta esperanza de que sus superiores no los dejaran solos en el peor de los escenarios. Según el propio O'Neill, existían algunos rumores de contar con apoyo aéreo. I have heard stories, and again, probably classified, I don't know the truth, but I've heard stories that they did have air support Okay. helping us get back. We didn't know You that. didn't know it. I knew there were jets on the border, but that's not going to help us back here. But Yeah. but I think if an American and an F-15 lights up a Pakistani guy and an F-16, I think that he'll turn around. Según el Marine, los rumores de F-15 o F-16 eran solo una esperanza que se daban los soldados entre sí. Murmullos que seguramente brotaban mientras viajaban en los oscuros helicópteros al abrigo de la noche. Lo cierto es que a ellos, a quienes iban a enfrentar a los guardaespaldas formados en los campos de entrenamiento de Al-Qaeda, les habían dicho que estaban solos. Pero esto no detuvo a los valientes soldados que, habiendo jurado proteger y vengar a su patria, formaron parte de la operación Lanza de Neptuno, que puso fin a la vida del terrorista más peligroso de la historia. Las tropas partieron de Jalalabad, al este de Afganistán, utilizando los helicópteros Black Hawk modificados de los Night Stalker, el legendario Cuerpo de Operaciones Especiales e Infiltración Aerotransportada del ejército estadounidense. Mientras escuchaba el ruido de los motores romper la paz de la noche arábica, O'Neill repasaba las caras de sus hombres. Nervios, excitación, preocupación, miedo. Todas las emociones se reflejaban en los semblantes de aquellos guerreros responsables de llevar justicia a su tierra. Las posibilidades de éxito eran pequeñas, pero las de fracaso aumentaban con cada escenario que O'Neill imaginaba en su mente. We don't know how good their air defenses are. Maybe the young kid that's very aggressive is on the radar that night. There are no checkpoints. People don't understand when you do a long-range helicopter mission, there are usually checkpoints to refuel. There are none of those. So we have to be exact with the pounds of weight that we have. So we get shot down. If anyone's going to blow himself up and his entire family when the team's in the house, Bin Laden will do it. Yeah. Por supuesto, el líder de equipo se guardó para sí mismo los peores productos de su imaginación. No porque sus compañeros no estuvieran pensando en lo mismo, sino porque nada bueno podía salir de decirlo en voz alta. El horizonte despuntaba mientras se acercaban a Abbottabad, y allí los podía estar esperando tanto la muerte como la gloria. El viaje desde el punto de partida, Jalalabad, hasta su destino, era de unos 90 minutos. 1 hora y media de tensión pura, de mascar adrenalina mientras repasaba paso a paso su entrenamiento. Cuando fueron reclutados e ingresados al Escuadrón Rojo, los operarios del DEVGRU no conocían la naturaleza de la misión. Solo sabían que se trataba de un trabajo extremadamente peligroso, que requería de la participación excluyente de los Navy SEAL con mayor experiencia. Lo que sí sabían es que era una misión de matar o morir, y que las chances de fracaso eran muy grandes, pero que el espíritu de su nación estaba en juego. Una vez firmados los documentos clasificados para participar de la misión,
O'Neill y sus colegas fueron enviados a campos de entrenamiento establecidos en suelo norteamericano. Se trataba de 2 simuladores de asalto que contaban con una escenificación del complejo donde supuestamente se hallaba Bin Laden. Allí practicaron distintas estrategias posibles para lanzar la incursión, infiltrando el edificio de las formas más pacíficas a las más violentas. En todos los casos, debían trabajar la conciencia situacional, es decir, la capacidad de tener en cuenta todo lo que pasaba en su entorno. Al tratarse de guerrilleros fundamentalistas, cada movimiento enemigo podía tratarse de un bombardero suicida, capaz de sacrificarse para salvar a su líder. El primer simulador estaba ubicado en Carolina del Norte, mientras que el segundo complejo de práctica se hallaba en Nevada. Una ubicación estratégica ya que esta parte geográfica de Estados Unidos coincide con la elevación de terreno similar a la que encontrarían en Abbottabad. De esa manera, podían entrenar las tácticas de ingreso al mismo tiempo que el despliegue en los Black Hawk. O'Neill tenía una gran confianza en los Night Stalkers, y pensar en ellos lo devolvió a la realidad, al momento que se avecinaba al conflicto inminente. Contando los segundos hasta aterrizar, observó al piloto de su helicóptero, a quien admiraba profundamente. I'm Well, curious. that's where the pilots come in too, because Okay. they're flying very low. Okay. And they're flying technology that they're not, they've flown helicopters. They're the best 4 pilots in the world. In the world. And Army, I'll give Army a shout out. They have the best helicopter pilots in the world. That's what I love about the military too. The, Yeah. the best Air Force in the world is the U.S. Air Force. The second best Air Force is the U.S. Navy. There's the U.S. Army. Perdido un segundo más en sus pensamientos, O'Neill salió del sopor cuando sintió en su cuerpo que los helicópteros detenían la marcha. Era la hora de la acción. Los Navy SEAL se prepararon y saltaron a tierra utilizando una cuerda. Una vez en el desierto, debían avanzar rápidamente. Sabían que en algún lugar cercano había 2 helicópteros Chinook como apoyo para la huida. Pero retroceder ya no era una opción. Adelante a unos metros, se podían ver las luces de la mansión donde esperaba Bin Laden, el hombre que habían estado buscando por 10 años. Los comandos avanzaron bajo la luz de la luna, como una manada de lobos hambrientos que va en busca de su presa. Sin embargo, se presentó el primer problema. El segundo helicóptero chocó su rotor trasero contra uno de los muros del complejo, lo que causó un accidente que casi lo hace estrellarse. Pero el piloto de los Night Stalker tenía un truco bajo la manga y bajó la trompa del Black Hawk para evitar una catástrofe. El helicóptero quedó apoyado contra una pared y nadie resultó gravemente herido. El segundo problema, aún mayor, es que esto alertó a toda la seguridad de la mansión y destruyó cualquier posibilidad de infiltrarse silenciosamente. Los Navy SEAL comenzaron a volar las puertas del edificio para entrar por la fuerza. Con los guardaespaldas alerta, la precaución debía ser doble. Cualquier paso en falso podría significar la muerte. El Dev Gru se movió rápidamente, divididos en equipos de 2 operarios, que comenzaron a asegurar el complejo desde la planta baja hacia los pisos superiores. En su camino encontraron poca resistencia, y notaron que dentro de la casa había principalmente mujeres y niños. Sin embargo, debían continuar el ascenso hasta llegar a la cima. O'Neill y un compañero decidieron avanzar, sabiendo que podía suceder cualquier cosa. And then we got to the second floor, and then there's a final stairwell going up. The point man stayed there staring. He's gonna keep security, and other guys are gonna clear the second floor because you don't want to move past it, clear that. Okay. And then that's everyone in front of me, and I'm the last guy. I ended up what we call the 2-man. So the 1 man's there, I'm the 2-man, and that's when I put my hand on his shoulder because his job was to look forward, my job was to look behind us. Pese a que todo su cuerpo le indicaba que iba a morir, O'Neill apretó el hombro de su compañero. Debemos avanzar. Luego de subir la escalera, corrieron la cortina que los separaba de la tercera planta. Dentro de la habitación central había un grupo de mujeres. El compañero de O'Neill se lanzó contra el grupo, temiendo que fueran bombarderos suicidas. O'Neill ingresó después, al ver que nada había estallado, y en ese momento su sangre se heló. Robert O'Neill ejecutó a Osama Bin Laden de 3 disparos en la cabeza. Según el Navy SEAL,
La tercera bala fue solo para asegurarse de que estuviera muerto. Aún acelerados por la adrenalina, los operarios aseguraron el lugar, alejando a las mujeres y los niños, a quienes esposaron con cintas de plástico. Desde ese momento, Robert O'Neill sabía que su vida había cambiado para siempre. Era consciente de que sus acciones serían cuestionadas, pero él estaba seguro de que había elegido el camino de la justicia, especialmente para proteger a sus compañeros. Una vez completado el viaje de regreso, los Navy SEAL festejaron su bravura. Habían conseguido lo que miles de soldados no pudieron lograr en una década: eliminar al hombre más buscado del mundo, el genocida que había terminado con la vida de casi 3,000 estadounidenses. Pero aún quedaba trabajo por hacer, ya que debían identificar al cuerpo y avisar a sus superiores. 24 horas más tarde, luego de corroborar la identidad del líder terrorista y coordinar con el gobierno de Arabia Saudita, Bin Laden fue lanzado al mar, de acuerdo al rito musulmán. Se realizaron los rituales pertinentes y las fuerzas norteamericanas aseguraron que la decisión estuvo relacionada a que ningún país quería aceptar los restos del ex jefe de Al-Qaeda. Si bien la operación Lanza de Neptuno fue mundialmente conocida, la identidad de O'Neill se mantuvo en secreto hasta que el propio SEAL decidió contar su versión de los hechos. Primero lo hizo de manera anónima con la revista Skir en 2013, hasta que tras varias entrevistas, su nombre fue filtrado en 2014. Desde ese momento, Robert O'Neill ha repasado la muerte del mayor enemigo de los Estados Unidos. Aunque algunos de sus ex compañeros han negado que realmente haya sido el asesino de Bin Laden, el gobierno norteamericano nunca afirmó ni negó la historia del Navy SEAL, quien se ha vuelto muy popular en su país, por el cual viaja ofreciendo conferencias y charlas motivacionales. Pese a que los años han pasado, la historia de la cacería más importante del siglo XXI continúa cautivando al público, tanto aquellos que consideran a O'Neill un héroe, como quienes creen que actuó precipitadamente en un acto de venganza indigno de un verdadero marín. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle un like al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.